Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo este video para la materia de Estadística Inferencial 1, Unidad 4. Del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística, impartida por el profesor Juan Morales, elaborado por Esmeralda Pérez Escamillo. Vamos a ver el capítulo 7, que es estimaciones y tamaños de las muestras. 7.2 estimación de la proporción de una población, 7.3 estimación de la media poblacional, 7.4 estimación de la media poblacional, 7.5 estimación de la varianza poblacional. Vamos a ver 7.2 estimación de proporción de una población. Nos dice que los objetivos, que es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. 2. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar los dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Tenemos las definiciones, que nos dice que una estimación puntual es un valor individual que se usa para un parámetro poblacional. La proporción muestral está denotada por la letra P, es la mejor estimación puntual de la población poblacional porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No estar sesgado en el sentido de que la distribución por porciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiene que ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza solo obedece con IC. El nivel de confianza de la probabilidad es 1 menos alfa, el que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza, coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son: en la primera 90% con alfa, que es igual a 0.10, alfa o nivel de significancia. Si tenemos 1 le quitamos 0.10, nos queda un nivel de confianza de 90%. Lo mismo sucede con el 95% y 99%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión y confiabilidad, y aquí quiere decir que es expresada por el nivel de confianza. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contenga un valor verdadero de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una población poblacional, el margen de error, denotado con la letra E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Y tenemos aquí el primer ejemplo, que nos dice selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EDSOP diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó el estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EDSOP, de los cuales 525 nacieron niñas. Bueno, aquí siguiendo el video nos está diciendo que para el primer inciso, que es cuál es la mejor estimulación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron un método EDSOP, nosotros vamos a usar la calculadora. Y aquí nos está diciendo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es dividir lo que es el total de éxitos, que son 525, entre el tamaño de la muestra, que es 574. Y nos va a dar como resultado
.914 o 91.4% lo que tenemos aquí, que vendría siendo estimación puntual de proporción. Y así nos quedaría este inciso. Para el B, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilicen el método EXO. Vamos a usar lo que es el programa Minitab para este inciso. Aquí los tengo resueltos, pero los vamos a explicar. Una vez que ya está abierto, nos está diciendo que tenemos que construir un intervalo de confianza y vamos a hacer nos vamos a estadísticas básicas, una proporción. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos. En el número de eventos 525, 574. En opciones, nuestro intervalo de confianza, nuestro nivel de confianza es de 95%. Los dejamos así, le damos a aceptar. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que son nuestros datos estadísticos para lo que es la prueba del intervalo de confianza por una proporción. Cuando el tamaño de la muestra es de 574, la probabilidad de éxitos es de 525 y lo que es la proporción muestral es de .914, que es lo mismo que nos dio en la calculadora, que aquí lo podemos observar. Y aquí tenemos lo que es intervalo de confianza para el 95%, para lo que es intervalo de .88, 88, 87, 12 a .93, 61, 80. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Que la proporción poblacional se va a encontrar dentro de lo que es este intervalo, y aquí ya lo tenemos multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje, 88 puntos, y el 36%, 88.8 al 93.6%. En el tercero nos dice calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Bueno, nos vamos a ir a Minitab, nos vamos a estadísticas y potencia y tamaño de la muestra, nos vamos por default, nos pone la media y nosotros ocupamos la proporción, que es binomial. En este caso nuestra proporción fue de .914 y lo que queremos es estimar los márgenes de error. Nuestro tamaño de la muestra es de 574 y quiere que tengamos un nivel de confianza de 95%, que aquí está. Entonces sí lo dejamos y le damos a aceptar. Bueno, tenemos un nivel de confianza del 95% y una proporción de .914. Y cuando nuestra tamaño muestra 574, tenemos el margen de error con un límite inferior de .025 y un margen de error superior .021. Esto en porcentajes nos viene quedando de 2.59% al 2.16%. Bueno, de esta forma así nos queda el tercer inciso. En el cuarto nos se calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fue de 90%. En este caso queremos calcular el tamaño de la muestra. En el anterior fue el margen de error, ahora es el tamaño de la muestra y nos está dando un dato para lo que es la proporción y un nuevo margen de error, y ahora con un nivel de confianza de 95%. Aquí podemos dar control E, proporción del 90% y un margen de error de 1%. Punto 9 y margen se muestra de .01 y seguimos con 95%.
De tal modo nos está diciendo que nuestro tamaño de la muestra con margen de error de 1% y a una proporción de 0.9% o de 90%, nuestro tamaño de la muestra sea 3786 y lo que tenemos aquí 3786. De este modo terminamos con el ejemplo. Ahora vamos a continuar con lo que es el ejercicio, donde ahora nos pide datos o nos da datos de lo que vienen siendo niños. En este caso seguimos trabajando con las mismas preguntas, solo cambian los valores. En este caso, en la primera, ¿cuál es la estimación puntual de proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EDSOR? Vamos a usar la calculadora. El total de éxito es de 127 niños dividido entre el número de ensayos, que fue de 152, porque de los 152 bebés a los que se realizaron los estudios, 127 nacieron niños. Entonces serían entre 152. Nos está dando nuestra estimación puntual de la proporción de 83.55, Entonces, así quedaría nuestro inciso A. El dice utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95%. Bueno, aquí podemos cerrar y abrimos uno nuevo para dejar todo en blanco. Vamos a construir un intervalo de confianza el 95%. Nos damos estadísticas básicas, proporción, datos resumidos. Recordemos que nuestra probabilidad de éxito fue de 127 y nuestro en opciones seguimos con el nivel de confianza de 95 y le damos aceptar. Aquí tenemos que cuando nuestro tamaño de la muestra es de 152 y nuestra probabilidad de éxito es de 127, tenemos aquí nuestra muestra. Aquí está, que es de 83.55% o de 0.8355, que es lo mismo que nos da en la calculadora. Aquí tenemos un intervalo de confianza de 95% para lo que es el rango de 0.76 a 0.89. Convertido en porcentaje nos quedaría el 77.70 a 89.6%. Ese sería nuestro intervalo de confianza para el 95%. Calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza de 95%. Vamos a calcular ese margen y nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Aquí le seleccionamos proporción binomial y aquí en proporción vamos a poner los datos que nos dieron, que es de 0.835. Y aquí vamos a calcular lo que es el error en tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra fue de 152 y los intervalos sigue siendo de 95%, que aquí nos está diciendo. Aquí están nuestros datos. Cuando nuestro tamaño de la muestra es de 152 y nuestra proporción es de 0.835, con un nivel de confianza de 95%, el margen de error inferior es de 0.68 o 0.68 y nuestro margen de error superior es de 0.055. Estos porcentajes nos quedaría 6.87% y 5.52%, que ese sería nuestro margen de error inferior y superior, que corresponde al nivel de confianza de 95%. Ahora en el inciso B nos dice el cálculo del tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fue 85% y el margen de error del 2% y un nivel de confianza del 99%. Aquí podemos dar control E y aquí nos está diciendo que sea de 0.85% o del 85%,
nuestra proporción de éxito, que el margen de error es el 2% y nivel de confianza de 99. Aquí cambiaríamos a este tamaño se muestra y aquí .02. Y aquí cambiaremos a lo que es 99%. Entonces con nuestro margen de error de .02, con nuestra proporción de .85 y nivel de confianza de 99%, nuestro tamaño de la muestra sería de 2327. Y aquí lo tenemos, 2327. De este modo estaríamos terminando con lo que es el ejercicio de lo que fue estimación de proporción de una población. Y estaríamos continuando con lo que es 7.3, estimación de la media poblacional y cuando la desviación estándar es conocida. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí nos dice objetivos. Entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. 2. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar un valor de media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definición. Nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Aquí tenemos el ejemplo, dice pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de estimación obsoleta del peso mayor de los hombres, donde cada reciente el peso de medida de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, con una muestra de 40 y una media muestral de 162.55. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26. Aquí nos dice el inciso que calcule la mejor estimación puntual del peso de la población de todos los hombres. Aquí nos está dando la mejor estimación puntual, que en este caso sería la media muestral, que es 172.55. Por lo tanto, ya lo tenemos aquí. Bueno, aquí ya estaría calculado como que es el primer inciso. En el segundo nos dice construir un intervalo de confianza de 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a ver cómo llegamos al resultado. Y nos vemos estadísticas básicas y Z de una muestra. Bueno, aquí vamos a cambiar lo que es datos resumidos. Aquí nos vamos a ir a tamaño de la muestra, media de la muestra y desviación estándar conocida. Esos valores ya los tenemos aquí. Aquí sería de 40 el tamaño de la muestra. Y aquí sería de 172.55 la media de la muestra y lo que es la desviación estándar, que sería de 26. Aquí en opciones vamos a manejar lo que es el nivel de confianza de 95%, que aquí es lo que nos está pidiendo. Y le damos a aceptar, aceptar. Aquí ya tenemos lo que son los estadísticos descriptivos y nos está dando que con un intervalo de confianza de 95%, aquí tenemos el límite inferior de 164.49 y el superior de 180.61. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, pues siguiendo los ejemplos o lo explicado por el profesor en el video, nos dice que una interpretación correcta de estos datos sería, por ejemplo, de si se realizan varios muestreos, en solo 95% de todos estos muestreos, la media se va a encontrar dentro de lo que es este intervalo de confianza. Bueno, aquí nos da otros datos como que la media,
que es lo que ya habíamos puesto, y lo que es el tamaño de la muestra, que es 40. Así quedarían nuestros intervalos. El segundo nos dice: calcule el tamaño de las muestras necesarios si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es igual a 26, nivel de confianza de 95%. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y tamaño de la muestra para lo que es la estimación. Bueno, aquí por default nos está dando la media y así lo vamos a dejar. Aquí en la desviación estándar vamos a poner el valor, que es de 26. El margen de error es de 5%. Y aquí nosotros lo que queremos calcular es el tamaño de la muestra. Sí, vamos a dejar en el error es de 5%. Y nos está pidiendo que el nivel de confianza es de 95%. En opciones, aquí por default nos está dando 95% y así lo vamos a dejar. Aquí seleccionamos lo que es suponer que la desviación estándar de la población se conoce y le damos a aceptar. Aquí nos está dando que con estos valores el tamaño de la muestra es de 104. Y aquí corroboramos el nivel de confianza del 95%, la desviación estándar de 26 y el margen de error del 5%. El tamaño de la muestra que nos da es 104 y es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, así terminamos lo que es el ejemplo. Ahora vamos a continuar con lo que es el ejercicio, el cual nos dice que es conteo de glóbulos rojos en la sangre. Nos dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluyen hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos glóbulos rojos es igual a 0.54. Aquí en el inciso nos dice que calcular la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos de adultos. Nuevamente, aquí nosotros ya tenemos lo que es la media muestral y sabemos que es la mejor estimación puntual de lo que viene siendo la media de conteo. Por lo tanto, se quedaría como respuesta 4.63, que es lo que tenemos aquí. A la siguiente inciso nos dice: construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Bueno, aquí vamos a cerrar esto. Aquí tenemos lo que es intervalo de confianza del 99%. Bueno, como llegué a ese resultado, estadísticas básicas y Z de una muestra. Aquí nos está diciendo que el tamaño de la muestra es de 50, la media de la muestra es de 4.66 y la desviación de estándar conocida es de 0.54. Aquí está. El intervalo de confianza tiene que ser de 99%, por lo tanto seleccionamos en opciones y aquí ponemos 99. Aceptar. Por lo tanto, aquí nos está dando que el intervalo de confianza del 99% comprende de 4.4333 a lo que es 4.8267. Una manera correcta para poder interpretarlo, o como ejemplo, de que si se tienen varios muestreos, solo lo que es el 99% de todos esos muestreos que se hicieron, la media se va a encontrar dentro de lo que es este intervalo de confianza. Aquí tenemos nuevamente la media y lo que es el tamaño de la muestra. Bueno, aquí lo que tenemos que son los intervalos, que es lo mismo que tenemos acá. Ahora el siguiente dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de
.54, que es el nivel de confianza del 99%. Nuevamente seguimos con 99%. Entonces para esto nos vamos a ir a estadísticas, potencia de tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Seguimos con lo que es la media de .54 y estimar el tamaño de la muestra, porque es nuestro margen de error que nos está dando aquí es de .25%. .25. Aquí seleccionamos que si suponemos que la desviación estándar se conoce y le damos a aceptar. Aquí nos está arrojando lo que es el tamaño de la muestra para la estimación y nos está poniendo que cuando el nivel de confianza es de 99% y la desviación estándar es de .54, así como el margen de error es de .25 o del 25%. El tamaño de la muestra es de 31. Aquí lo podemos ver, es de 31. De este modo estamos terminando con lo que es incisos para lo que es este ejercicio. Y estaríamos continuando con el siguiente capítulo, que es el 7.4, estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es desconocida. Tenemos aquí las definiciones. Nos dice que cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumple con los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gosset. Gosset era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía que la publicación de resultados de investigación, así que Gosset publicó bajo el pseudónimo Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto restricciones de todos los valores de los datos, y el número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad, aquí nos dice que es igual a n menos 1. Tenemos aquí propiedades de la distribución la distribución T de student es diferente para distintos tamaños de muestra. 2. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero reflejada en una mayor variedad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. En el 3, la distribución T student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar que tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene como desviación estándar que es igual a 1. 5. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T student se acerca más a la distribución normal estándar. Aquí tenemos elecciones entre distribuciones Z y T. Para la distribución normal nos dice que vamos a utilizar cuando la desviación estándar es conocida y la población distribuye normalmente.
Aquí dice en el siguiente la desviación estándar conocida y n es mayor que 30. Aquí se utiliza la distribución normal t si la desviación estándar es desconocida y la población está distribuida normalmente. Y si la desviación estándar es desconocida y n es mayor a 30. Ok. Tenemos el primer ejemplo, peso de basura. Dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos de libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Vamos a abrir el archivo y tenemos aquí lo que son los 62 datos en esta columna de los pesos en libras de las basuras. Y nos dice el primer inciso, calcule la mejor estimación puntual del peso mediado de población de la basura desechada por los hogares. Bueno, podemos observarlo de la forma estadísticas básicas y le resumen gráfico. Pero vamos a esperarnos a resolver primero el segundo ejercicio, en el cual nos dice construir un intervalo de confianza de 95% para la basura desechada por los hogares. Una vez tenido este intervalo, ahí mismo nos va a arrojar lo que es la media, que sería la mejor estimación puntual. Y vamos a resolverlo. Aquí los tengo escritos, pero vamos a resolverlos. Entonces vamos a construir lo que es el intervalo de confianza y nos vamos a ir estadísticas básicas y vamos a seleccionar t de una muestra. Aquí nos pone esta lista, una de datos resumidos cuando ya tenemos los datos. En este caso tenemos aquí una o más muestras porque vamos a sacar los datos de lo que viene la muestra. Tenemos aquí, seleccionamos lo que es la columna y aquí realizar prueba de hipótesis lo dejamos así porque aún no llegamos a ese tema. Y en opciones, el nivel de confianza lo ocupamos del 95%, así como nos está pidiendo aquí. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos ya lo que es nuestro resumen de los estadísticos descriptivos. Nos dice que el tamaño de la muestra es 62, tuvimos la media que fue de 27.44 y aquí ya la tenemos, 27.44, y así sería la mejor estimación puntual del peso de la media poblacional. Recordemos que la media muestral es la mejor estimación puntual de lo que es la media poblacional. Entonces este sería nuestro resultado, 27.44. Tenemos la desviación estándar que es de 12.46 y el error estándar de la media que es de 1.58. Y aquí tenemos lo que es el intervalo de confianza para lo que es la media de 95%. Nos dice que en ese intervalo el límite inferior es de 24.28 y el límite superior es de 30.60. Ya los tenemos aquí, 24.28 a 30.60. ¿Cómo interpretamos este intervalo? Bueno, siguiendo el ejemplo del profesor en el video, nos dice que de la muestra, supongamos que esta muestra que fue de 62, en el 95% de esas 62 muestras, la media se va a encontrar dentro de este rango. Entonces esa sería la forma de interpretarlo. Y iríamos ahora con el último inciso, que es calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Bueno, para esto iríamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación.
Por default nos está poniendo lo que es la media y así lo vamos a dejar. En la desviación estándar nosotros vamos a poner la que nos está dando, que es de 13.65. Y aquí nos dan las dos opciones, que estimar error y tamaño de la muestra, y nosotros queremos el tamaño. Para eso ya tenemos lo que es el dato del error, que nos está diciendo que es de 3%, y el intervalo de confianza, perdón, el nivel de confianza de 95%. Aquí sería el 3% y el nivel de confianza de 95%, y así lo vamos a dejar y le damos en aceptar. Aquí tenemos lo que ya están los datos, que dice que el tamaño de la muestra es de 82 para un margen de error de 3% y un nivel de confianza de 95%. Aquí tenemos el tamaño de la muestra de 82. De este modo estamos terminando con el ejemplo y estaríamos continuando con el ejercicio, el cual nos dice que trata de pesos al nacer. Nos dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Aquí nos dice el primer inciso: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Recordamos que la mejor estimación puntual de la media poblacional es la media muestral. Aquí ya tenemos una muestra a la cual ya tiene una media, y esa sería la mejor estimación. Por lo tanto, aquí ya tenemos la respuesta del primer inciso, que es 3.103. Continuando con el siguiente inciso, dice construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. En este caso vamos a construir el intervalo. Aquí yo ya lo tengo, pero vamos a mitad. Nos estaríamos yendo a lo que son estadísticas básicas y tener una muestra. Aquí estaríamos seleccionando datos resumidos, donde nos va a pedir los datos que ya tenemos aquí, como por ejemplo el tamaño de la muestra, que es de 186. La media, que es de 3.103, y la desviación estándar, que es de 696. Bueno, no vamos a realizar prueba de hipótesis y le damos el intervalo del nivel de confianza del 95%, porque así no nos está pidiendo en el inciso. Entonces este es el anterior, aquí le daremos aceptar. Aquí ya tenemos nuestras estadísticas descriptivas, donde tenemos el tamaño de la muestra y la media, la desviación estándar, el error de estándar de la media y lo que es el intervalo de confianza para un nivel de confianza del 95% para lo que es la media. Tenemos aquí que de ese intervalo el límite inferior es de 3.203 y al 3.203.7. ¿Cómo interpretamos estos datos? De nuestros 186 datos, que fue la muestra, en el 95% de esos 186, la media se va a encontrar dentro de este intervalo, limitado por del límite inferior y límite superior con estas cantidades. Y así nos quedaría este inciso. Continuamos con el siguiente, que dice calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 y el nivel de confianza es de 95%. Bueno, para eso estaríamos
En estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para la estimación, y lo dejamos así como está con la media. Y en desviación estándar le estamos poniendo lo que son los datos que nos está dando, que sería de 465 y un margen de error del 10%. Aquí sería de 465, y como queremos estimar el tamaño de la muestra, nos pide un margen de error, el cual es el 10%. Y en opciones tenemos ya el 95%, que es el que nos está pidiendo el nivel de confianza de 95%. Por lo tanto, le damos aceptar y aceptar. Y aquí tenemos que el tamaño de la muestra nos quedó de 8309, con un margen de error al 10% y un nivel de confianza del 95%. Y aquí lo tenemos el tamaño de la muestra, que es de 8309. Y de este modo estamos terminando con lo que es el ejercicio de pesos al nacer. Y estaremos continuando con el siguiente tema, que es el 7.5, estimación de la variancia poblacional. Tenemos las definiciones. Nos dice: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza por una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la desviación chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La primera nos dice: la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normales y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. En la 3, la distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Aquí tenemos otras definiciones, que nos dice que la variancia muestral es la mejor estimación puntual de la variancia poblacional. Los valores de la variancia tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar que otras medidas de versión insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual o de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la varianza como una estimación de la desviación estándar razonablemente bueno. Aunque la varianza es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Aquí tenemos el ejemplo que nos dice calificaciones de crédito FICO. Utilicé las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de créditos. Vamos empezando a abrir el archivo, y aquí tenemos lo que son las calificaciones de crédito. Tenemos el total de 100 datos en esta columna, y tenemos en el primer inciso calcular la estimación puntual para la desviación estándar ya que tengo aquí el resultado, pero lo voy a hacer primero el segundo inciso, y con este resultado, cuando me arroje este resultado, voy a poder sacar el primero. Aquí nos dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las clasificaciones de crédito. Entonces voy a archivo y vamos a estadísticas básicas y una varianza. Aquí lo dejamos así como está, uno más muestras de cada una en la columna, y seleccionamos calificaciones FICO, seleccionamos y opciones, el nivel de confianza es el 95.
y le dejamos así. Aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% en dos casos, dos métodos, que sería usando el método de Bolet y usando el chi cuadrada. En este caso es la que ocupamos nosotros y nos dice que ese intervalo quedaría con un límite inferior de 81 y un límite superior de 107.1, que es lo que tenemos aquí, de 81 a 107.1. Quedaría resuelto el segundo ejercicio. Si seguimos en los datos, aquí tenemos la varianza, que es de 8502, y la desviación estándar, que es de 90, que es lo que nos está pidiendo en el primer inciso, que es 92.2. Y aquí lo tenemos, 92.2, la mejor estimación puntual para la desviación estándar. De este modo ya estaremos resolviendo el primero y el segundo inciso. Continuamos con el tercero, el cual nos dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de 95%. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a estadísticas, potencia, tamaño de la muestra y tamaño de la muestra. Para estimación, aquí por default nos está arrojando la media, pero nosotros vamos a poner lo que es la desviación estándar normal. Y en desviación estándar estaríamos poniendo lo que es aquí de 75 puntos y el margen de error, que es de 10%. Aquí sería 75 y como queremos estimar el tamaño de la muestra, ponemos el margen de error, que es del 10%. Y 75 para lo de que es desviación estándar, y el nivel de confianza, que es 95%. Aquí en opciones seleccionamos, bueno, aquí ya lo tenemos por default 95% y solamente le damos a aceptar. Aquí nos está diciendo que el tamaño de la muestra es el 140 cuando se tiene un margen de error de 10% y el nivel de confianza al 95%. Y aquí tenemos lo que es 140 para el tamaño de la muestra. Ok, entonces por lo tanto aquí queda resuelto este ejemplo de este tema y nos vamos a continuar con lo que es el ejercicio. Dice: ejercicio de consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. El primer inciso nos dice calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Viene siendo las mismas preguntas que en el ejemplo, pero ahora va a ser diferentes valores. Vamos a abrir el archivo y aquí tenemos estos datos. Aquí nos está poniendo el año al que pertenece, al bimestre, y el consumo en kilowatts por hora que tuvieron en estas fechas. Nosotros solamente ocupamos lo que es lo de esta columna y el total tenemos 48 datos. Entonces nos está pidiendo el primer inciso: calcular la mejor estimulación puntual. Al igual que el otro, nos vamos a esperar para resolver el primero y resolver el segundo para poder sacar el primer inciso. Entonces nos dice: construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces aquí está el consumo de energía. Nosotros vamos a seleccionar estadísticas básicas y una varianza. Aquí estamos seleccionando lo que es el consumo de kilowatts por horas. Aquí en opciones
El nivel de confianza está en 95%, por lo tanto le damos en aceptar. Interpretando los datos que nos da dos intervalos de confianza, uno utilizando el método de Bonet y el otro de chi cuadrada. Este es el más usual y es el que ocupamos ahorita. Nos dice que el intervalo está dado por un límite inferior de 576 y un límite superior de 867. ¿Cómo interpretamos estos datos? Bueno, del total de la muestra, que fue de 48, de esos 48 muestras, en el 95% de estas muestras, la desviación estándar se va a encontrar dentro de estos rangos. Como aquí nosotros ya lo tenemos de 576 a 867. Aquí está. Ahora la desviación estándar es de 692, que es la que nos pide en el primer inciso. Y aquí la tenemos, 692. Por lo tanto ya tenemos el primero y el segundo inciso. Nos falta el último, que el cual nos dice calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90%. Mucho. Aquí nos dice el 90%. Aquí nos estaremos yendo estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Seleccionamos desviación estándar normal y aquí en desviación estándar le ponemos 250, que es lo que nos está indicando. Y como queremos estimar el tamaño de la muestra, nos vamos a margen de error, que es del 10%, y el nivel de confianza es de 90%, que luego nos está pidiendo, y le vamos a aceptar. De tal modo que con el nivel de confianza al 90% y un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra nos restaría quedando de 921. Y es lo que tenemos aquí, 921. De este modo estaríamos terminando con todos los incisos del ejercicio y de este modo también hemos terminado con todos los temas de esta unidad, que es la unidad 4. Para continuar con lo que es la video presentación de lo aprendido en este tema de esta unidad y aplicado en una situación de la vida laboral o en un ejemplo práctico en el cual yo puedo poner mis conocimientos adquiridos. Bueno, a continuación vamos a dar continuidad con lo que viene siendo la presentación llamada herramientas intelectuales al campo laboral, misma que hemos viendo actualizando cómo van avanzando las unidades en esta materia. Ahorita ya estamos con la unidad 4 y aquí tengo ya un problema donde estuve investigando. Siento que este fue el que pude ajustar a lo que estuvimos viendo en la unidad o a los conocimientos que adquirí. Es muy breve y pues aquí viene parte de lo que se vio en el video. Dice el problema. Se han tenido varios accidentes en las manos en las últimas semanas. Aquí se puede ver en la imagen. El estudio indicó que la mayor parte de estos accidentes es debido a que los guantes quedan grandes a los trabajadores. Se realizó una encuesta a una muestra aleatoria simple de 60 trabajadores para preguntar qué medida de guantes requieren y así actualizar la información para requisición de los guantes correctos. Bueno, el departamento de compras sigue trabajando con medidas obsoletas. No tomaron en cuenta que la rotación del personal, el personal de nuevo ingreso,
y entonces ya se requiere actualizar esta información. Por lo tanto, se tomó lo que es la muestra aleatoria a 60 trabajadores y se preguntaron sus medidas, se tomaron medidas de sus guantes y se registraron en un archivo en Minitab, el cual vamos a abrir ahorita. Bueno, aquí tenemos tenemos aquí el estado del trabajador, el turno y la medida en talla de guantes. Si podemos checar aquí la lista, tenemos lo que es la muestra de los 60 trabajadores que se tomaron aleatoriamente sus datos y la muestra con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la mejor estimación puntual de la media de las tallas de los guantes. Vamos a calcular intervalo de confianza de 95% para las tallas de los guantes. Y por último vamos a calcular el tamaño de la muestra si se desea tener margen de error del 3% con una desviación estándar de 1.5 a un nivel de confianza de 99%. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí, nos vamos a estadísticas básicas y como no conozco lo que es la desviación estándar, ahorita no tengo otros datos más que son los que tenemos en la lista. Voy a usar lo que es la distribución T de student o T de una muestra. Aquí yo voy a seleccionar, como no tengo los datos, voy a seleccionar una o más muestras, cada una en una columna, y aquí voy a seleccionar lo que viene siendo las medidas de guantes de tallas y le damos en opciones. Aquí ya tenemos lo que es el nivel de confianza del 95%, que es el que yo ya tengo aquí. Y le doy a aceptar. Allí ya tengo lo que es mi estadístico descriptivo y aquí me está diciendo que mi tamaño de la muestra fue de 60. Mi media es de 7.317, como quien dice la talla 7. Sí, y la talla 7 es la que más se utiliza, viene siendo el promedio de la media. La desviación estándar, que es de 1.26 o 1.27. Tengo el error estándar de la media, que es de 0.164, y tengo aquí lo que es mi intervalo de confianza para lo que es la media. Este intervalo tiene un nivel de confianza del 95%. Y como lo interpretamos, que de todos estos 60 datos de esta muestra, en el 95% de estos datos, la media se va a encontrar entre este rango. Entonces, aquí tendríamos que la media es de 7.31, 7, o como quien dice la talla número 7. Y el intervalo de confianza que me está diciendo que se va a encontrar entre el límite inferior de 6.98 a 7.64, que esa va a ser la media. Aquí la vamos a poner 6 a lo que es 7.644. Entonces ese va a ser mi intervalo de confianza. Y por último tenemos que calcular el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 3% con una desviación estándar de 1.5 a un nivel de confianza de 99%. Entonces para eso estaríamos viendo estadísticas y potencias de tamaño de la muestra para una estimación,
y por default nos está diciendo lo que es la media. Así lo vamos a dejar. En la desviación estándar vamos a poner lo que nos está pidiendo aquí, que es de 1.5. Y como queremos estimar el tamaño de la muestra, nos está pidiendo un margen de error, y ese margen de error es del 3%. Aquí en opciones nosotros vamos a cambiar el nivel de confianza a 99%, que es lo que nos está pidiendo aquí, 99%. Aquí no lo seleccionamos porque no conocemos la desviación estándar de la población, entonces le damos a aceptar. Entonces aquí nos está diciendo que para un nivel de confianza de 99% y con un margen de error de 3, el tamaño de la muestra sería de 6. Entonces una muestra muy pequeña y sí nos estaría quedando. Bueno, ¿qué concluimos con esto? Una vez teniendo estos datos, se concluyó que debido a que la media muestral es la mejor estimación para la media poblacional, se determinó que se comprará en mayor medida el guante de talla 7, ya que es el que más se utiliza, y de este modo se reducirá el problema de accidentes en las manos de los trabajadores por motivo de que los guantes les quedan grandes o no son de su medida correcta. Y pues bueno, con esto estaría terminando con lo que es mi presentación del trabajo donde pude aplicar los conocimientos que adquirí. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.